Kamisaraki Hilatanaka, Kamisaraki Kuyakanaka, Aski Uru Takpacha, Imainaya Kachianki, Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compu, Guanoimón. Mi nombre es Ricardo Arancibia del programa de Pueblo Originario de la Municipalidad de Recoleta y hoy día, 14 de agosto, estamos realizando esta transmisión sobre racismo y plurinacionalidad. Este tema tan relevante que hoy día cobra fuerza por todas las expresiones de racismo en Gualmapu y en distintos territorios, hoy día queremos reflexionar y avanzar hacia el reconocimiento de los pueblos originarios en conjunto con grandes invitados e invitadas. Tenemos a nuestra hermana Aymara Alejandra Flores, que es una profesora aymara, también participante de la red Anamuri, de Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas también, y nuestra Lamien Elisa Loncón, gran académica mapuche, y nuestro alcalde Daniel Java. Así que vamos a presentarlo a cada uno. La hermana Alejandra, si nos puede saludar, por favor. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer al programa Pueblos Originarios de la Municipalidad de Recoleta por esta invitación a conversar sobre estos temas interesantes, importantes de debatir y que, como lo han dicho, están en la palestra comunicacional en los tiempos actuales. Saludar al alcalde Daniel Jadue de la Municipalidad de Recoleta, a la Lamien Elisa Loncón y a Ricardo Arancibia y Ricardo Vega del programa. Muchas gracias, hermana. Saludar también a nuestra Lamien Elisa Loncón, Antileo. Mari Lamien. Mari Lamien, Mari Puhuechequeche, Mari alcalde, Mari ñaña, Aymara, Mari Ricardo Café, y ayu que le ñipiu que te fachinan tram kawin meo, pero mañele que me chipayay, pero mañele com newentule ayman, kaki ñefchacha linta ñipuche, Weishale luta malalwe meo, ta meachi celestino ma café pupe te vachine wenchalin Lamien. Les saludo en mi lengua, les agradezco por esta invitación a la Oficina de Pueblos Originarios de Recoleta, la presencia del alcalde, la presencia de la hermana, de la presencia de todos ustedes y gracias por este interés. Felei Lamien, Fentren Mañún, también Sungun, Kumetri Paita Innotram. Bueno, y ahora saludar a nuestro alcalde Daniel Jadue, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, Mary, a ambas y a todos y todas quienes nos están mirando también. Saludar a Ricardo y al otro Ricardo que está tras bambalinas ayudándonos a que esto sea posible. Agradecer el espacio de reflexión que yo creo que hoy día es indispensable, sobre todo en un minuto en donde nos guste o no la forma, pero vamos a tener la posibilidad de redefinir el tipo de Estado que tenemos a futuro y por lo tanto quizá la primera oportunidad en décadas y en siglos de poder mirarnos a la cara como iguales, asumiendo la posición más radical que existe, que es atrevernos a mirarnos como iguales y definir la existencia de Chile como un Estado plurinacional e intercultural y pluricultural de aquí adelante. Muy bienvenidas a todos y a todas y un abrazo. Muchas gracias, alcalde. Para nosotros es muy relevante, como dice usted, hacer estos espacios de reflexión, abrir espacios para poder instalar estos temas que han sido negados por siglos, como menciona usted. Yo creo que estamos en una oportunidad histórica frente a distintas crisis sanitarias, sociopolíticas y culturales para poder cambiar la historia, tener un Estado plurinacional en donde se reconozca a todos los pueblos y obviamente todos los ciudadanos que podamos habitar en este territorio. Contarles que hoy día estamos en el día 103 de la huelga de hambre del Machi Celestino, los presos políticos. Hemos tenido distintas situaciones de racismo y otras atrocidades, por ejemplo, el ataque de carabineros hacia la hermana Fabiola Campillay. O sea, tenemos una situación contra los pueblos originarios desde el Estado, desde las policías, lo cual no nos puede dejar indiferentes y por eso estamos acá para dialogar sobre este racismo y la posibilidad de establecer un Estado plurinacional.
Así que quiero invitar a la cuyaca Alejandra que nos pueda comentar desde la visión andina cómo entiende, percibe y reflexiona el racismo que estamos viviendo y que obviamente es histórico. Por favor, hermana Alejandra. Gracias, Ricardo. Bueno, creo que no hay una visión específica desde lo andino del racismo, sino que el racismo abarca todo, abarca toda la sociedad, abarca todos los pueblos, y por eso que es tan importante hablar en estos tiempos de este tema, porque así como lo digo, todo el país también ha podido ver, por ejemplo, a través de la televisión, como muchas personas saltaban de manera enfervorizada, gritando el que nos salte es mapuche y fuera los indios, que se dio en el desalojo de un municipio en la zona sur del país. Esa situación no pasa desapercibida para nadie, ¿ya? Creo que muchas personas indígenas y otras que no lo son, sentimos dolor, sentimos pena y, por qué no decirlo, también rabia tras estas manifestaciones, que no son nuevas, ¿ya? Estas manifestaciones no son nuevas, estaban allí ocultas, pero que afloraron en su máxima expresión de desprecio hacia el principal, en términos de población, pueblo originario de nuestro país. Y esta situación no es nueva, ni es exclusiva tampoco hacia el pueblo mapuche. El racismo y la discriminación racial han estado presentes a lo largo de la historia de nuestro país, desde la constitución de la república y antes, digamos, desde la conquista cuando los indígenas no tenían derecho, pero tenían menos consideración, o sea, era más valorado un animal de carga que una persona indígena. Después de la constitución de la república, dentro de estos procesos históricos, debemos recordar que en las regiones del norte de Chile, donde yo me encuentro ahora, las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá eran peruanas y la región de Antofagasta era de Bolivia. Eso fue antes de la Guerra del Pacífico. Posteriormente Chile anexa estas regiones y las poblaciones pertenecientes a pueblos originarios en esta zona vivieron un proceso forzado de chilenización y de desaymarización, donde la población originaria fue violentada, fue discriminada en razón de su calidad étnica. Se prohibió el uso de la vestimenta, se prohibió el uso del idioma, se prohibió el uso de las costumbres. Y en realidad lo que se quería era exterminar la presencia de los pueblos indígenas en estos territorios, que es una realidad que se ha vivido, como lo decía, a lo largo de todo el país. O sea, y hay pueblos que han desaparecido. En el caso de aquí en la zona aymara, posteriormente, en la época de oro del salitre, donde a través del salitre se mantenía, se da sustento a todo el país con esos ingresos. Sin embargo, en la pirámide social que existía en esos tiempos, los indígenas monolingües, es decir, aquellos que hablaban su idioma materno, estaban en la parte más baja de esa pirámide social. Después seguían aquellos que habían logrado aprender el idioma imperante, en este caso el español, y así hasta arriba, la cúspide de esta pirámide, donde se encontraban los grandes empresarios del salitre. Y así se ha ido construyendo esta historia de poder sobre los indígenas, desde siempre. Quiero leer un poco lo que entiende la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Define la discriminación racial como aquella que denota toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, y que tenga por resultado o por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, el goce, el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Y en base a esto podemos indicar que
el racismo es precisamente la acción mediante la cual algunos grupos sociales clasifican a las personas sobre una distinción que se basa en la etnia o nacionalidad y limita o anula la posibilidad de ejercer estos derechos en igualdad de condiciones. Cuando invitábamos a participar de este programa, yo hacía la pregunta, ¿es Chile un país racista? Creo que cuando se le pregunta a las personas así directamente, nadie va a querer reconocer que es racista. Sin embargo, a través de múltiples expresiones y otras, es posible evidenciar que estas prácticas existen cotidianamente. Hay un estudio que hizo la Universidad de Chile y una encuesta de derechos humanos del año 2013, que fue realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se le pregunta, donde el 41,5% de los chilenos se identifica con la idea de que Chile es un país más desarrollado que sus vecinos porque hay menos indígenas. El racismo lo tenemos entonces enquistado, ya está enquistado en nosotros, pero además está inspirado en un ideal de hombre o mujer, un ideal blanco europeo. Y como decía, se manifiesta en los hechos cotidianos, en la vida misma. Y muchos habrán escuchado, por ejemplo, somos los ingleses de América Latina. Yo no sé de dónde salió eso, pero bueno, así muchos se creen, ¿no? También no nos damos cuenta, quizás no nos hemos dado cuenta, cuando en los textos escolares se decía los mapuches vivían en, o los aymaras comercializaban esto, hablando en tiempos pasados, como que si nosotros, como si los pueblos ya no existiéramos. Al parecer en los textos escolares esto se ha corregido en los últimos tiempos, yo no he hecho revisión de los mismos, pero sí lo pude comprobar que estaba cuando estudiaba con mi hijo, cuando lo acompañaba en sus tareas, y eso era lo que decían los libros, y yo ahí salía reclamando a las profesoras porque se pasaban esos contenidos. Mi hijo en ese entonces en tercero, cuarto básico. Esto hace más ya de 15 años. ¿Tiempo? Sí. Bueno, agradecerle. Entonces, sí, para Disculpe, cerrar. sí. Sí, bueno, lo dejamos para el cierre de los otros, claro. los cierres finales. Agradecerle la experiencia y obviamente estas expresiones que ha vivido en su cotidianidad también desde muy pequeña con su hijo, la historia, y también queríamos complementar esta visión con la mía Elisa Loncón, ya para que podamos alcanzar a desarrollar todas las ideas. La mía Elisa, por favor, si nos puede comentar usted sobre racismo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Yo agradezco la introducción y la definición que colocó Alejandra Flores sobre el racismo, completamente de acuerdo con lo que ella expuso, y también complementar de que en el caso mapuche, si nosotros hablamos desde la ocupación militar de 1881, desde esa fecha tendríamos 129 años de racismo institucionalizado por el Estado. Más de un siglo de racismo estatal. El Estado se instaló en territorio a través de la violencia, el genocidio, se quemaron las casas, se mató a los mapuches. Yo soy de los alrededores de Trayén, Mayeco, de la 9ª región, y allí las tierras mapuches fueron donadas por el gobierno de Chile a los colonos europeos. Llegaron suizos, franceses, alemanes, a quienes se les entregó 40 hectáreas de tierra, se les entregó semilla, se les entregó madera para que construyeran sus casas. Sin embargo, mi familia, yo vengo de una familia de origen de Lonco, que fue aliado al Lonco Quilapán en la época contra la ocupación militar de la familia Loncomilla. Sin embargo, ese bisabuelo que luchó contra la ocupación militar quedó sin tierra, fíjense, y la única manera de alcanzar un poco, 1 hectárea de tierra en la comunidad de origen, fue cambiándose de apellido. Entonces, por eso yo soy Loncón,
justamente por una acción racista que vulneró desde un principio los derechos territoriales que nosotros teníamos. Entonces, sabemos nosotros que la institucionalidad privilegió el blanco europeo por sobre los originarios, por sobre los pueblos originarios, y se incorporó en todas las instituciones, leyes en español, con el español heredado de la colonia, obviamente no en las lenguas nuestras, y mirada del progreso desde la visión occidental, eurocéntrica. Entonces se instaló en los poderes del Estado el racismo. Toda la institucionalidad del Estado es racial, la escuela, los municipios, las universidades, el poder judicial, son instancias raciales con leyes, como les decía, de eurocéntricas. Entonces, hoy día la situación de los 27 presos políticos mapuche en huelga de hambre tiene una explicación a partir de la situación racial. Ellos piden que los tribunales les juzguen conforme a los derechos ya reconocidos para los pueblos originarios en el convenio 169, el artículo 10. Sin embargo, la Corte Suprema no se ha actualizado conforme a los derechos de los pueblos indígenas. Esa Corte Suprema es evidentemente una corte también racial, en términos de que no considera los derechos de los pueblos indígenas. Y en caso concreto se privilegia al no indígena. Si uno pone, por ejemplo, el ejemplo del caso de la persona que mató a Camilo Catrillanca, él está en una situación de gran ventaja respecto a lo que son la situación del Machi Celestino. Además, recibe un sueldo de 900.000 pesos mensuales. En pandemia eso no es menor, y además se le entregó a él una indemnización de 21 millones de pesos porque se le desvinculó de la institución. Entonces, imagínense, ¿acaso eso no son ejemplos de racismo donde se sacrifica al indígena y a los que atentan contra los derechos nuestros? En este caso, con la muerte incluso, se les sigue privilegiando. Entonces la situación es profundamente racista, y la demanda de los presos políticos mapuches se debe a este sistema de justicia racista, porque no ha sido actualizado a la forma y a la mirada y a los derechos de los pueblos indígenas. Y si uno va más allá, la situación del APRA, por ejemplo, que llamó al linchamiento, hubo linchamiento en Chile en el siglo XXI. Eso es un precedente histórico que va a quedar en la historia, del cual nos vamos a sentir avergonzados algún día. Fue el APRA, una línea derechista de funderos, de dueños de fondo, que llamó a linchar a los mapuches. Y fue en un estado también donde había toque de queda. Sin embargo, ¿a quiénes tomaron presos? A los mapuches. El APRA está libre, los que lincharon están libres, y los mapuches que se tomaron las municipalidades, que obviamente ya les dije son instituciones súper racistas, están presos. Entonces, otro ejemplo más de lo que es el racismo. Y estamos llenos de muchos ejemplos. De hecho, por ejemplo, los niños mapuches en la escuela son víctimas a diario del racismo. Los niños chilenos también son víctimas del racismo, porque se les enseña a odiar su color de piel. Al niño chileno también odia su color de piel, también odian sus cuerpos, también odian sus rasgos indígenas. Entonces, la historia enseña también a borrar la historia del otro, la lengua del otro, y enseña a menospreciar esa lengua. Las lenguas indígenas son consideradas casi no lenguas, que no tienen gramática, que son dialectos, y además, por ejemplo, hemos escuchado que el Premio Nacional de Historia se ha referido a nuestra lengua como lengua moribunda. ¿Acaso eso no son actos de expresiones del racismo? Porque están llamando a invisibilizar al otro, a negar al otro. Me detengo en el tema de la lengua. Las lenguas son todas, gozan de igualdad de derechos a partir de lo que fue la Convención de los Derechos Humanos. Entonces,
nuestras lenguas nos caracterizan a todos los pueblos porque son expresiones de la condición humana. Somos humanos en la medida que tenemos lengua. Si no fuera por nuestras lenguas no seríamos humanos. Toda la especie de la humanidad goza de este sistema del lenguaje y que tiene una condición importante que es la condición de creatividad. Por eso nosotros, seres humanos, nos diferenciamos tal vez de un gato, de un perro, del mono, porque ellos no tienen la complejidad del lenguaje que tenemos nosotros, como podemos crear el mundo, hablar del pasado, del presente, etc. Entonces, ¿quién maniobra contra una lengua si una constitución, si una política, si un Estado maniobra contra las lenguas originarias, las lenguas de los migrantes? Son actos que están maniobrando contra la condición de humanidad de esos pueblos. Son actos profundamente racistas. Entonces, no sé si alcanzo o ya termino. Sí, es que para continuar vamos a tener otra instancia para poder profundizar los temas, pero para que alcancemos con el tema Lamien, por favor. Lamien. Bueno, complementando estas miradas, sabemos que quizás no es el tiempo óptimo, pero es importante que podamos aprovechar esta instancia, pedirle al alcalde Daniel Jadwe que también pueda complementar esta mirada tanto andina como mapuche de esta expresión racista. Por favor, alcalde. Bien, primero reiterar el saludo a quienes nos están mirando. Primero hacer una definición. Yo soy chileno de origen palestino, por lo tanto me siento completamente hermanado a las dos hermanas que nos acompañan hoy día en la situación que ellas definen. Creo que el pueblo palestino, en una tierra muy lejana a esta, vive exactamente el mismo proceso que han vivido nuestros pueblos originarios en este país. Quizás hacer alguna referencia un poco más abstracta. No hay ningún Estado nacional que pueda no ser racista. Porque todo Estado nacional, y hay que recordar que la presencia de nuestros pueblos originarios en los territorios a los que ellos pertenecen lleva miles de años, ¿no? A diferencia de aquellos, los Estados nacionales nos llevan más de 350, 400 años. Por lo tanto, todo Estado nacional se ha visto enfrentado a tener que construir ideológicamente un pasado usable para definir una identidad nacional nueva que afirma su existencia negando la de todo aquello que es previo al mismo Estado, ¿no? Esto pasa en Palestina, en Francia y en cualquier parte del mundo, y por supuesto en otras partes donde la democracia y la valoración de la fuente de la diferencia como fuente de riqueza ha avanzado más rápido. Esto se ha ido superando, pero nuestro país es un país absolutamente racista y yo creo que no hay nadie que pueda ni siquiera dudarlo. El racismo es una actitud intelectual. Científicamente está comprobado que las razas no existen, lo que existe es el racismo, es el intento por definir cualquier tipo de superioridad respecto de un otro distinto, ¿no? Para justificar una actitud antisocial, que puede ser la del menoscabo, que puede ser la del odio, que puede ser la de la apropiación indebida, que puede ser la del genocidio. En este país tuvimos un tiempo en donde se quiso avanzar un poco, cuando en el estudio para el nuevo trato que se desarrolló cerca del año 2000, por primera vez en la historia de Chile, el Estado chileno reconoció que había cometido genocidio respecto a sus pueblos originarios. Reconoció que le había robado las tierras. Reconoció que efectivamente había avanzado arrasando pueblos completos y masacrando y haciendo genocidio contra nuestros pueblos originarios. Pero no hemos tenido la fuerza para cambiar la situación ni para, a partir de ese reconocimiento, dar los pasos que deben darse, que es primero la construcción de un Estado plurinacional en donde se reconozca a todas las naciones que existen en nuestro territorio y aquellas que existían antes del Estado nacional, ¿no? Del Estado chileno, como iguales. Y esto implica no solo el reconocimiento constitucional, esto implica una serie de cosas que deben estar sobre la mesa.
Hoy día se discuten escaños protegidos, pero se discuten, por ejemplo, solo escaños protegidos en el Congreso, cuando la verdad es que si queremos avanzar hacia un Estado plurinacional, vamos a tener que discutir escaños protegidos incluso en los consejos comunales y en los consejos regionales. Yo recuerdo haber trabajado en la comuna de Quellón, en Chiloé, y los loncos de allá en algún minuto nos plantearon, pero ¿por qué nosotros no formamos parte del Consejo Comunal? Si efectivamente somos autoridades electas. Y Chile va a tener que avanzar hacia una forma de compatibilizar los dos tipos de autoridades o de dar un canal para que ellas se expresen en igualdad de condiciones. Pero también vamos a tener que avanzar hacia tener las lenguas de nuestros pueblos originarios en todas las escuelas como segunda lengua obligatoria. La idea no es conseguir que aquellos que son parte de un pueblo originario puedan solo recuperar su cultura, sino que el resto del país que no es parte del pueblo originario tenga la misma cultura, de tal manera que un miembro de nuestro país, de nuestro pueblo originario, vaya a cualquier parte y se pueda entender sabiendo que el otro sabe efectivamente lo que uno está planteando, porque aquí hay cruces de cosmovisiones. De hecho, lo decíamos, no solo hay que hacer referencia al Tratado 169, nosotros vamos a tener que diseñar un sistema jurídico complementario que permita a nuestros pueblos originarios resolver sus conflictos entre personas y entre ellas y el Estado bajo sus propias cosmovisiones. Y quizás vamos a necesitar un sistema judicial base, efectivamente, en donde nos pongamos de acuerdo, pero sistemas complementarios que no administren de la misma forma los conflictos porque no son igual. Hay concepciones que son completamente distintas y que las vamos a tener que incorporar. Estamos en un desafío tremendo, pero esto parte de la base de entender que la identidad nacional chilena se ha construido a partir de la negación de nuestros pueblos originarios y que además hoy día es profundamente racista, pero que además es validado con todas las actitudes que las dos queridas hermanas han planteado en las charlas, y hay cientos y miles de ejemplos más que no tendríamos que ir. O sea, ver al presidente de rodillas frente a los camioneros ayer mandando una ley para ampliar las penas, ¿no? Es decir, si aquí te amenazan los camioneros, el gobierno se pone de rodillas. Pero si uno se siente amenazado por nuestros pueblos originarios que están en la legítima lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales, ahí se les tira toda la militarización encima y efectivamente se hace crimen de lesa patria y de lesa humanidad, ¿no? Esto tenemos un tremendo trabajo por delante. Y aquí quiero además hablar de un desafío tremendo, porque Gualmapu está en el sur, de donde yo estoy, ¿no? Quiero recordar el plebiscito que se hizo para el acuerdo de paz en Colombia, que se perdió. Después de que se logró el acuerdo de paz, se perdió. Y porque, claro, en las zonas más cercanas al conflicto, efectivamente votó mucha más gente. Pero en las zonas más lejanas al conflicto, no votó nadie. Porque era una cuestión que no les tocaba de manera directa, entre comillas, ¿no? Aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo sideral desde los territorios para que esto sea un tema de todo Chile. Porque hay lugares donde esto todavía no se comprende. Hay lugares donde esto todavía no llega, ¿no? Con eso termino, Sí. Ricardo. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Sabemos que tenemos muchas expresiones de racismo y es importante develarlo a nivel institucional, cómo el Estado no se hace cargo o toma parte por un sector de la sociedad, como hemos visto con el empresariado. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia un Estado plurinacional en este contexto constitucional en el que estamos? El alcalde ya lo decía, es importante participar a través del voto en todos estos procesos políticos que se nos vienen. Entonces queríamos ahora instalar el tema de la plurinacionalidad. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo avanzamos? Y en ese sentido pedirle a la hermana Alejandra Flores, que por lo demás ella fue presidenta de la Asociación Intimarca de acá de Recoleta, que nos cuente cómo ve ella el proceso plurinacional en este territorio. Bueno, contarles
que conversaba con mi hijo acerca de este programa y él vio la gráfica. Mi hijo tiene 23 años. Vio la gráfica y leyó y me dijo, ¿qué es plurinacionalidad? ¿Ya? Pienso que para nosotros, los pueblos indígenas que llevamos años y años demandando plurinacionalidad, el reconocimiento de los pueblos indígenas y un Estado plurinacional, ya lo hemos internalizado y forma parte de nuestro vocabulario común. Pero puede que alguna persona que nos esté escuchando también se pregunte qué es plurinacionalidad. ¿Ya? Y así como le indica su palabra compuesta, pluri, de muchos, de varios, nacionalidad, naciones. Aquí tenemos que entender que un Estado, por ejemplo, no es lo mismo que una nación. ¿Ya? Una nación es un grupo de personas que tienen costumbres, que tienen idioma, que tienen normativas, leyes propias, y pueden coexistir al interior de un Estado. Desde ese punto de vista, nosotros podemos decir que Chile, en los hechos, en la práctica, es plurinacional, ¿ya? Porque a lo largo del territorio alberga o cobija diferentes culturas, diferentes pueblos, ya decía, con sus idiomas, sus costumbres, ¿ya? Pero es en los hechos. En la práctica no tenemos derechos, ¿ya? Y eso es lo que se demanda, un Estado que nos permita poder no solo coexistir, ¿ya? Sino que tenga un reconocimiento jurídico en los derechos, que como nación cada uno de estos pueblos pueda resguardar, por ejemplo, los derechos colectivos que hoy no podemos hacerlo, aunque esté en vigencia el convenio 169, pero todos sabemos que no se cumple, ¿ya? Y así como muchas normativas que tienen que ver con pueblos indígenas en el país, que son leyes, no se cumplen, ¿ya? Y ahí es donde volvemos al tema y cómo se enlaza el racismo con, en este caso, la plurinacionalidad, con las normativas que existen, ¿ya? Porque para algunos efectos las normativas se tienen que cumplir sí o sí, pero cuando está relacionada con los pueblos indígenas, ahí quedan olvidadas y somos los propios pueblos y los amigos y amigas de los pueblos quienes nos estamos movilizando frecuentemente para poder revertir, digamos, estas situaciones, ¿ya? Sin mucho éxito, porque no tenemos el poder. El poder lo tiene un grupo privilegiado, una élite, y así ha sido también a lo largo de los tiempos. Entonces, decía que el Estado, bueno, en la Constitución, por ejemplo, en la Constitución del país, no se reconoce a los pueblos indígenas y tampoco se reconoce menos la plurinacionalidad, sino que se reconoce un solo Estado, ¿ya? Un solo país. Y lo que nosotros queremos es que esta demanda de plurinacionalidad, ¿ya? Nos pueda permitir que esta visión que tenemos, esta visión, esto que está en la Constitución de que somos un grupo homogéneo, no lo es, ¿ya? No lo es, somos un país diverso, y ya lo decía la Mien Elisa, el alcalde, que se constituye las repúblicas después de la presencia de los pueblos. Nosotros estábamos mucho antes, ¿ya? Y lo que se demanda ahora es poder construir un futuro, poder construir el desarrollo de los pueblos, la economía, su cultura, en un marco diferente, que en la actualidad eso no ha sido posible. Por lo tanto, en ese sentido, se enlaza esta demanda de plurinacionalidad con la situación política que estamos viviendo en la actualidad, donde estamos próximos a participar de un plebiscito en el 25 de octubre, donde vamos a decidir si queremos cambiar esta Constitución, que ha sido nociva, que ha sido negativa en todos los sentidos para los pueblos indígenas,
pero ojo, no solo para los pueblos indígenas, ¿ya? El estallido social de octubre dio cuenta que habían muchos problemas que se habían acumulado, muchas situaciones donde la ciudadanía en general dijo ya no más, ¿ya? Y podíamos ver que casi todos los elementos que iban en beneficio de la ciudadanía en general se chocaban con esta constitución que fue hecha en tiempos de dictadura. Entonces, en la actualidad, hay que pensar en esta construcción, hay que pensar en un nuevo marco jurídico que permita, como decía, que los pueblos puedan construir su propio desarrollo político, social, económico, y que no sea que otros poderes lo decidan. Hace rato conversábamos sobre el tema de los escaños. Lo ideal sería que los propios pueblos decidan cómo quieren ya participar y cómo quieren construir y decidir a quiénes van a elegir. En este minuto lo están haciendo otros, ¿ya? Y así ha sido siempre. Y eso es lo que queremos cambiar. Cambiar una constitución que permita, ¿ya? Que permita que las diversas naciones que están a su interior puedan decidir de acuerdo a su propia realidad. Y hay que perderle el miedo de que la existencia de diversas naciones o el reconocimiento de esta plurinacionalidad pueda afectar al Estado. Yo viví en Ecuador. Ecuador desde el año 2008 tiene una constitución que declara al Estado como plurinacional y se han reconocido 11 nacionalidades indígenas allá, ¿ya? Y desde el 2008 hasta la fecha, y Ecuador sigue viviendo sin el Estado, digamos, de Ecuador no ha cambiado. Entonces hay que perder el miedo a esos temas, hay que informarse de lo positivo que sería poder decidir aquel país diferente, donde con respeto podamos construir un mundo diferente al que tenemos ahora, digamos, como decía, que ha sido muy nefasto y nocivo para todos. Cuyaca, muchas gracias por este comentario sobre la plurinacionalidad. Obviamente tenemos que avanzar hasta este concepto en educar a la gente porque es un concepto nuevo, sin embargo recoge las demandas históricas de los pueblos. Preguntarle también a nuestra Lamien Elisa Loncón, ¿cómo percibe ella este proceso de plurinacionalidad? ¿Cómo nosotros podemos abordar estos desafíos desde una mirada territorial, desde este lugar? Por favor, Lamien. Muchas gracias. Tomando las palabras de Alejandra y del alcalde, Alejandra dice, mira, la plurinacionalidad es volver a un trato de respeto, y de respeto de derechos fundamentales y de respeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Y el alcalde señala de que no solo es el reconocimiento de la plurinacionalidad, el reconocimiento, sino que va mucho más allá. Y en eso ir más allá, yo quiero retomar la conversación, el punto anterior, de que en una plurinacionalidad la educación tiene que hacerse cargo de todo el colonialismo que nos condujo a un blanqueamiento epistemológico y de reconocer de que la sabiduría solo se puede tomar de Europa o de Grecia, sino que la sabiduría está instalada en nuestros pueblos, en nuestra organización, en nuestro modo de ver la vida. Entonces, la plurinacionalidad también va a exigir un sistema educativo que sea también plurilingüe, que tengan expresión en las distintas lenguas, además del español, que sea intercultural en términos que cada uno de nosotros, no solo los indígenas, aprendan a respetar al otro, respetar su pensamiento, respetar su lengua, su modo de vestirse, su modo de entender el mundo, pero que también sea descolonizante en términos de que podamos nosotros como sacudirnos tal vez de la visión homocéntrica del mundo, en términos también
del patriarcado, porque también el patriarcado es una manera de colonizar el pensamiento y dejar a las mujeres sin derecho, ¿no? Entonces, y obviamente este sistema educativo tendrá que ser antirracista, directamente planteado como antirracista, porque ha sido el sistema educativo el que a lo largo de la historia ha formado las mentalidades racistas. Si los que fueron a asaltar, el que nos salta en Mapuche, allá en Victoria, o en Curacautín, son formados por ese sistema, pues que como que ser mapuche es ser terrorista, que ser mapuche es casi ser no humano. Pero eso, ¿quién lo reprodujo? La escuela, las academias, mis colegas en la universidad, en la escuela de periodismo, la escuela de formadores de abogados, que no enseñan nada de derecho indígena. Fíjense que ayer en la discusión estaban hasta discutiendo que el Machi Celestino Córdoba no era mapuche porque tenía el apellido Córdoba. No saben nada de cuándo nosotros fuimos perdiendo nuestro apellido. Nadie se lo enseñó, la historia no le ha enseñado. Entonces, un Estado plurinacional tiene que proyectar una educación plurilingüe, intercultural, descolonizante, antirracista. Y en términos de lo que es la cuestión constitucional, los derechos de los pueblos originarios tendrán que constitucionalizarse. El derecho a la tierra, al territorio, la autonomía, la autodeterminación, los derechos lingüísticos, los derechos culturales, la misma toma de decisión de los propios indígenas tendrá que estar constitucionalizado. Y como les decía, aquí hay una base para proyectar una comunidad, una sociedad que respete al otro. Tal vez ahí podríamos hablar recién de una nueva sociedad donde todos tengamos, nadie tenga que maniobrar contra el otro y se garanticen los derechos fundamentales. Hay una discusión pendiente todavía. Es tanta la exclusión de los mapuches que ni siquiera todavía tenemos claro cómo vamos a participar del proceso constituyente. Nosotros estamos trabajando por lo que es la Asamblea Constituyente, estamos trabajando por una constitución plurinacional e intercultural, pero quienes deciden cómo hacer la constitución jamás nos convocaron a nosotros a decir, así queremos participar, en lo que señala también Alejandra. Entonces, está pendiente la discusión sobre los escaños reservados. Y esto no es un tema reciente aquí en Chile. Esto es la forma civilizada como han tomado otras experiencias en otras partes del continente y en otras partes del mundo para garantizar la participación política de los pueblos originarios. El Parlamento Sami, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, hay escaños reservados donde los indígenas tienen derecho a elegir sus representantes, porque no puede ser que un no indígena tenga que decidir un proyecto de ley de derechos lingüísticos que nos pasó a nosotros. Presentamos el proyecto y nadie de nosotros tiene acceso a decidir que tenemos derechos lingüísticos, cuando ya, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño dice que, el artículo 30 dice que todos los niños tienen derecho a ser educados en la lengua y cultura de sus padres. Entonces, y eso todavía no ocurre en Chile, y paradójicamente se presenta este tema como si fuera nuevo. Gracias. Pelei Lamien Centren Mañum por su Zungun, es muy relevante todo el contenido que usted nos está aportando, porque obviamente hace visibilizar estas demandas históricas, agregar también que estos desafíos de la plurinacionalidad que involucran la descolonización a todos los pueblos. Mencionar que, por ejemplo, el pueblo Cernam o el pueblo de Aguita, del cual yo desciendo, han sufrido un etnocidio en cuanto a sus lenguas, en cuanto a las culturas, que no es el caso mapuche, aymara o quechua, donde hay una lengua viva, una lengua que está activa. Pero otros pueblos están en una situación de reconstrucción y obviamente tenemos que solidarizar y apoyarnos entre todos. Alcalde Daniel Jadwe, por favor, nos puede comentar sobre la plurinacionalidad, su perspectiva y cómo avanzamos hacia ella. A ver, mira, a veces nosotros cometemos un error cuando queremos difundir esto y que se convierta en mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo.
la plurinacionalidad. Entonces yo quiero ir a ejemplos concretos para que quienes nos están mirando entiendan, ¿no? Hace pocos días en Wallmapu botaron la estatua de Cornelio Saavedra y terminó en el río. Si queremos construir un país plurinacional, vamos a tener que sacar las estatuas de Cornelio Saavedra y de todos los militares asesinos que cometieron genocidio contra nuestros pueblos originarios de todo el territorio nacional. Porque es impensable construir un Estado plurinacional si vamos a seguir obligando a las víctimas de genocidio a vivir en un país que homenajea y que pone en el lugar de héroes a sus asesinos. Eso es por dar solo un ejemplo concreto. Cuando hablamos de los conceptos de nación, las naciones son grupos de seres humanos, grupos de personas que tienen historia común, lengua común, territorio común, psicología común, ¿no? Cultura común, cosmovisión. Entonces, cuando hablamos de un Estado plurinacional, vamos a tener que incorporar en igualdad de condiciones todos estos elementos. Incorporar en igualdad de condiciones la historia de nuestros pueblos originarios va a significar un cambio en el currículum de todas las escuelas, pero además de todas las universidades, ¿no? Para incorporar la visión de la historia de ambos o algo que requeriría mucho más tiempo, escribir una historia que fuera común para todos. Y eso pasaría por poner a las víctimas en el lugar de las víctimas, a los asesinos en el lugar de los asesinos, y ponernos de acuerdo en que no vamos a seguir glorificando ni permitiendo, por ejemplo, que en los edificios públicos se homenajeen a quienes han cometido genocidio, ¿no? Tampoco sería pensable en que los nombres de calle en la ciudad y en los pueblos de Wallmapu terminaran poniendo también, uno va y están todos los nombres de los genocidas y aquellos militares que por orden del Estado chileno destruyeron la posibilidad de entablar un Estado plurinacional en esa época, cuando ellos le llaman la pacificación de la Araucanía. Mira incluso el concepto, ¿no? Porque ellos han construido un pasado usable para fundar la identidad nacional chilena. Esto es lo que hay que construir. Necesitamos un periodo en donde a través de una discusión académica, teórica, pero también a través de un cambio de toda la cultura, logremos resignificar la historia de Chile de tal manera de poner a nuestros pueblos originarios en el lugar que les corresponde en la misma, ¿no? Yo hoy día recordaba, por ejemplo, que la cantidad de mapuches que participaron en la independencia de Chile, apoyando incluso a Simón Bolívar en el cruce de la cordillera, ¿no? Esto, la verdad, es que lo saben muy pocos chilenos y chilenas. Como saben muy pocos chilenos y chilenas que en muchas batallas murieron una cantidad de esclavos negros que existieron en nuestro país y que parece que no están en ninguna parte de la historiografía chilena, más que en uno que otro cuadro, porque sencillamente la historia los borró porque no los quieren reconocer. Aquí los terratenientes nunca quisieron mandar a la guerra de la independencia a su hijo, mandaron efectivamente a sus esclavos, ¿no? Entonces hay, a ver, lo que quiero plantear es que el desafío de la plurinacionalidad significa un paso mucho más audaz. Esto de atrevernos a lo que yo considero, lo dijo al principio y lo reitero, la actitud más radical de todas, porque seguirnos matando por pensar distinto o por tratar de mirarnos distinto, lo venimos haciendo hace miles de años los seres humanos y parece que no ha funcionado. Lo más radical de verdad es atrever a mirarnos como iguales. Y eso significa reconocer en el otro la misma potencial de validez que yo reconozco para mí, ¿no? Eso implica que vamos a tener que tener sistemas jurídicos en donde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios se vea representado en los fallos. O sea, esto es mucho más complejo. Por eso que estamos tan interesados en este proceso constituyente. Por eso que estábamos tan interesados los que no firmamos el acuerdo del 15 de noviembre, los partidos que no lo firmamos por esto, ¿no? Y por eso que hoy día andan desesperados los que lo firmaron para ver si lo pueden tratar de arreglar. Pero efectivamente el acuerdo que firmaron el 15 de noviembre fue sin nuestro pueblo originario. Por eso lo rechazó la ciudadanía.
fue sin nuestros pueblos originarios y fue sin la ciudadanía, ¿no? Entonces, tenemos tiempo todavía, pero incluso si no se llegara a resolver, vamos a tener que tratar de impulsar, porque no podemos mirar ni imaginarnos cómo es el Estado plurinacional del futuro, aquel cuando esté maduro y consolidado. Todos los estados plurinacionales que se han ido construyendo, se van construyendo en un proceso histórico en donde con ensayo y error se va perfeccionando la institucionalidad. Y como decía la hermana Alejandra, efectivamente hay que perder el miedo. Y tenemos que perder el miedo. Solo se le tiene miedo por ignorancia a lo desconocido. Pero aquí hay mucho donde mirar para poder conducirnos en un proceso que efectivamente permite incorporar las miradas de todos y todos nuestros pueblos originarios, ¿no? Y resignificar la identidad nacional y la identidad plurinacional chilena hacia un camino distinto. Pero esto es eso de deconstrucción de nuestra historia, de toda esta mentira que nos han contado, en donde a los asesinos los ponemos como héroes, a los ladrones los ponemos como presidentes, en donde efectivamente a toda la gente que no ha hecho lo correcto, efectivamente terminan siendo nuestros próceres. Muchas gracias, alcalde, por esta reflexión. Sin duda, expresiones complementarias desde lo andino, desde lo mapuche y todos los desafíos que tenemos como sociedad, como pueblo originario. Yo quería hacer una mención que acá en Recoleta trabajamos junto a la Mesa Intercultural de Pueblos Originarios, donde hay representantes del pueblo mapuche, aymara, quechua, atacameño y diaguita. Quería mandarle un saludo a ellos también, que son parte de este ciclo de diálogos muy relevantes. Y ahora, para ir ya redondeando, finalizando este encuentro, preguntarle a nuestras hermanas qué reflexiones quedan para este proceso y obviamente dejar la invitación para que construyamos juntos este camino a la plurinacionalidad. Hermana Alejandra, por favor. Sí, cerrar el tema respecto del tema racismo, lo que estaba indicando de que quizás no lo vemos y está en la cotidianidad misma de nuestras vidas. Es muy común, por ejemplo, que se dice cuando nace un niño, dicen qué lindo salió blanquito o nació blanquito, ¿ya? Muchos se pueden reconocer que alguna vez lo dijeron, o del hijo de una amiga, una familia, en fin, u otros que dicen hay que mejorar la raza, ¿ya? Esas pequeñas palabras que pueden ser insignificantes, quizás, o sea, no nos damos cuenta, pero son en realidad pequeñas aristas de racismo que se han incrustado en nuestras vidas. El racismo, por lo tanto, no es algo individual, está en nuestras vidas y está en la sociedad misma, está ligada a todos los procesos de colonización, a las distinciones de clase, a la intolerancia, a la folclorización que se hace de los pueblos indígenas, está ligada al paternalismo también y a los idearios de integración y multiculturalismo, en este caso, que se aplica desde aquellos que tienen el poder hacia los pueblos. En el tema de la... Y quisiera también decir que el tema del racismo ha aflorado con mucha fuerza en los últimos tiempos con el tema de la llegada de los migrantes, ¿ya? Y no es xenofobia, no es ese temor al que llega, digamos, al extranjero, es porque si no se reclamaría contra los ingleses, los españoles o los norteamericanos. No, se reclama cuando llegan hermanos haitianos, dominicanos u otros hermanos de nuestra América morena. Eso es racismo y tenemos que hacernos cargo de ello. En el tema de la plurinacionalidad, le había dicho que un Estado unitario no es incompatible con la existencia de una pluralidad de naciones. Se me enreda la lengua. Y nosotros, en este caso, como Anamuri, ya hemos estado desde siempre, desde que yo ingresé a Anamuri, dentro de nuestros encuentros, ha estado esta demanda por el reconocimiento de los pueblos indígenas, por un Estado plurinacional, y así también fue producto de los encuentros, la consulta muy criticada por lo demás que hizo el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional, pero cuyas conclusiones fueron la demanda de reconocimiento de los pueblos indígenas
y un Estado plurinacional. Entonces es hacia allá donde tenemos que avanzar sin miedo, en unidad y con organización. Finalizando, quiero dejar las últimas palabras para el pueblo mapuche, por lo que está pasando en estos tiempos, en especial para el Machi Celestino Córdoba, para los presos políticos, porque hay presos políticos mapuche, aunque las autoridades digan que no, sí los hay. Para todos ellos, un abrazo fraterno de otra hermana de una aymara aquí del norte, y les agradezco el espacio de poder compartir estas ideas, ¿ya? De compartir estas partes de evidencia y también estos sueños de que otro Chile es posible. Yuspagara Cuyaca, muchas gracias por sus palabras. Obviamente vamos a estar aquí construyendo este camino a la plurinacionalidad. Pedirle a la Lamien Elisa Loncón que pueda generar sus reflexiones finales también para que vayamos concluyendo este NETRAM. Muchas gracias. Sobre el tema del racismo, yo creo que también es importante abordarlo desde la promesa que entregó las sociedades coloniales, sobre la promesa de un desarrollo centrado en la explotación del ser humano y de la naturaleza. Esa debe ser completamente revisada, porque estamos en una situación, además de que los derechos sean vulnerados de los seres humanos, la naturaleza también ha sido vulnerada. Esta visión de la naturaleza como recurso, donde todo era objeto de explotación y lo sigue siendo con este modelo económico neoliberal, ha hecho de que la vida se vaya muriendo, ¿no? Ya no quedan ríos, los ríos se secan, hay gente, los animales se mueren. Entonces, esto exige también una mirada de garantizar los derechos que son importantes en la naturaleza. Si nosotros no cuidamos la naturaleza como especie humana, no estamos garantizando el futuro de las nuevas generaciones, y la verdad que eso es un problema que hay que abordarlo y tendrá que ser un tema importante para esta plurinacionalidad. El otro tema es que la plurinacionalidad también es una promesa, es un sueño de futuro para la hermosa morenidad. O sea, estos pueblos originarios que componemos este país que se llama Chile, y el chileno en general, todos necesitamos espacio para poder vivir con profunda dignidad, ¿no? Y con aceptación de nuestra identidad. Y para eso yo convoco a que tengamos este propósito de unidad como pueblo en torno a los elementos que son comunes. La defensa de la naturaleza es un tema que afloró en el 18 con el estallido social, y todo movimiento feminista, movimiento ecologista, movimiento de jóvenes indígenas, abordamos esa demanda, y tenemos que llegar a conquistar estos espacios, porque la naturaleza no va a resistir 500 años más de explotación. Eso es por un lado. Y también convoco al tema de amar las lenguas, amar la diversidad cultural, amar las distintas filosofías que hay en nuestros pueblos, para poder aportar y crecer con ellas, porque los pueblos originarios tienen una promesa de futuro, y una promesa de futuro articulado con los ciclos de la naturaleza. Jamás hemos dado la espalda a la naturaleza, y la naturaleza de la tierra, del cerro, de los pájaros, tenemos mucho que aprender de ellos, y solo con un pensamiento eurocéntrico hemos abandonado esa manera de pensar, pero ahí está la vida, ahí está el futuro para nuestra humanidad. Hay mucho que trabajar, incluso a nivel de la economía. Los pueblos originarios tienen apuestas económicas, economías circulares, donde no todo es dinero, sino que es intercambio de productos, de semillas, intercambio de saberes, y con todo un fuerte valor comunitario colectivo. Entonces, muchas gracias y mucho Nehuen para los Lamien que están en la cárcel luchando por los derechos que son de todos. Peimeten Lamien Mañum.
Pelei Lamien, Fentren Mañún, Tamisungun, muchas gracias por su comentario, su experiencia, su sabiduría, al igual que la hermana Alejandra. Comparten, le ponen morenidad a esta discusión que tan blanqueada se pone. Así que muchas gracias por sus comentarios, sus reflexiones y bueno, queremos pedirle al alcalde también si puede generar estas reflexiones finales sobre este tema que claramente es un tema abierto para seguir trabajando en conjunto. Bueno, hoy día yo no podría cerrar sin mandar solidaridad a todos los presos políticos mapuche y además manifestar mi preocupación y lamentar que la Corte Suprema haya perdido la oportunidad de efectivamente dar cumplimiento cabal al Tratado 169. Responsabilizar además al gobierno de cualquier cosa que pase con el machi Celestino Córdoba y hacer la diferencia. Hace pocos días este gobierno indultó a un par de criminales de lesa humanidad por razones humanitarias. Eso también es un acto de racismo, ¿no? Aquí nadie está pidiendo, en el caso del machi Celestino Córdoba, y esto es importante que lo sepa la gente porque algunos piensan que se pretende buscar la libertad del machi, a pesar de la conciencia que tenemos de la falta del debido proceso que hubo. Esto de los testigos protegidos, esto de los cambios de declaraciones, esto de las declaraciones bajo tortura o bajo apremio ilegítimo, en ningún país del mundo lograrían llevar a nadie a una condena. En Chile, cuando se trata de nuestros pueblos originarios, sí, ¿no? Pero ver esta antipatía estructural, ver este odio estructural, nos molesta y por lo tanto mandar mi solidaridad y esperar que se encuentre una solución para que el machi pueda cumplir su pena de manera de que se respeten sus cosmovisiones y su cultura y que pueda renovar su fe, lo que nosotros llamamos fe, en su regue, de tal manera de, entre comillas, poder acercarse a lo que cualquier país multicultural e intercultural haría. Claro, esto debemos ponerlo en construcción. Segundo, decirles que esto es un desafío tremendo, construir un país plurinacional. Y que efectivamente, sobre todo, el peso que van a tener las nuevas generaciones va a ser fundamental. Y terminar haciendo un llamado por lo mismo, a que efectivamente quienes tienen más conciencia sobre esta necesidad deben volcarse a participar masivamente en el proceso constituyente que viene. Necesitamos que en esa convención constitucional, que no es la asamblea constituyente que esperábamos, que no es lo que queríamos, que todavía no tiene ni siquiera la participación protegida de nuestros pueblos originarios, tengamos al menos 2/3 de convencionales que estén convencidos de la plurinacionalidad, para poder dar ese primer paso, que es un paso gigantesco, ¿no? Y que es un paso gigantesco para el país, aunque sea pequeño, para todo lo que hay que hacer después de ese primer paso. Por lo tanto, terminar haciendo ese llamado y esa reflexión. Si la revolución de octubre no termina en la urna, vamos a haber perdido una tremenda oportunidad y estas oportunidades no se dan más que cada 50 años, ¿no? Solo recordar. Chucrán, alcalde, muchas gracias a usted y bueno, toda nuestra hermana y nuestra audiencia también que nos está viendo a través del fanpage y los distintos canales que tenemos del programa Pueblo Originario y la Municipalidad de Recoleta. Agradecerle a toda la audiencia, a toda nuestra gente, a las organizaciones indígenas de acá de la comuna y también de los distintos territorios que nos acompañan. Sumarnos a la invitación que hace el alcalde y las hermanas a que vayamos construyendo este reconocimiento a los pueblos originarios, a tener un desarrollo coherente tanto en el plano local, regional, nacional, para poder solidarizar con los pueblos. Hoy día estamos en un momento complejo, así que toda nuestra solidaridad con el machi celestino, con los presos políticos mapuches y también con todos los pueblos originarios que luchan en cada territorio. Agradecerle a la Lamien Alejandra, a la Cuyaca, que desde el norte nos puede acompañar, y también a la Lamien Elisa Loncón. Y será hasta una próxima vez. Esperamos que esta sea una de tantas otras jornadas con el alcalde, porque sabemos que él es una persona muy sensible y tenemos que construir en conjunto todo este camino. Eso.
Peucayal. Feley Pupeñi, muchas gracias alcalde, muchas gracias hermana Alejandra, muchas gracias Jiquisincama, Peucayal, Compuche, Peucayal muchas también. gracias. Será hasta una próxima oportunidad.